cuando crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Oh, no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Etapa, tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Yeah. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Queridos hermanos de la comunidad Cristo Rey, les animo a que se unan con nosotros a estas reuniones de oración. Realmente van a sentir el amor de Dios, van a sentir de que aunque nos separe una pantalla, estamos conectados gracias a su amor. Así que les animo a que todos los martes estemos aquí presentes, orando unos por otros. Hermanos queridos, los invitamos al culto de oración el próximo martes. No saben lo edificante que es encontrarnos aquí en pantalla para poder compartir sobre nuestras vidas. El Señor nos edifica, así que está cordialmente invitado. Lo vamos a esperar con muchas ganas para poder orar a nuestro Señor. Los esperamos. Hermanos queridos, hermanos en la fe, quiero hacer una invitación grata que nos podamos unir el próximo martes en estos momentos difíciles que estamos pasando. Que el Señor pueda estar con nosotros todos los días, como Él lo prometió. El Señor escucha nuestras oraciones porque tenemos un Dios sanador, un Dios misericordioso, para que oremos unos por otros, para que el Señor nos proteja. En nombre de Jesús. Amén. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. Queridos hermanos, queremos invitarlos a poder unirse al estudio de edificación que hacemos todos los miércoles. La verdad que no solo es lindo vernos y juntarnos más veces a la semana, sino que también poder aprender de la palabra del Señor, poder llenarnos de su gozo, de su gracia, de su energía, para poder sobrellevar esto de una mejor manera y para siempre recordar que Él es el que decide todo y en su mano y con la confianza sobre Él vamos a poder librar cualquier batalla. Queridos hermanos, invitamos a las reuniones de edificación que tenemos cada miércoles con nuestro querido pastor Julio. Realmente es un tiempo hermoso, los invitamos para que lo vamos a seguir creciendo espiritualmente y compartamos esos momentos también entre hermanos para apoyarnos y pasar este tiempo también complicado que tenemos. Los esperamos a todos. Nunca me dejarás, tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. ¡Hey! Tu amor me cautivó, nunca
Muy buenos días, amada Iglesia del Señor. Sean todos bienvenidos a este culto hermoso que vamos a tener a continuación. Nuestro Señor nos acompañe, nuestro Señor nos bendiga. Hemos venido por Él, para Él. Hemos venido aquí por su voluntad. Estamos un día más de vida para alabar, celebrar su nombre. Gracias a Él. Él conocía de antemano el día de nuestro nacimiento y conoce el día de nuestra partida. Nuestras vidas están en sus manos. El tiempo lo controla Él, la historia lo controla Él. ¿Quién sube? Los presidentes, los gobernantes están reinados por Él. Al fin y al cabo, a Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Ahí donde está, yo le invito a que podamos cerrar nuestros ojos, abrir nuestro corazón y hablar con el Señor. Bendito Padre Celestial, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos. Hemos venido aquí por ti, Señor. Gracias, Dios, porque en ti está nuestra fortaleza. Porque recibimos de ti también lo bueno como lo malo, como dijo Job. Porque tú nos cuidas y nos proteges. Y lo has demostrado hasta el día de hoy. A pesar de todas las adversidades y vicisitudes que hemos tenido, tú nos sustentas. Y aunque este cuerpo pueda envejecer, pueda algún día morir, nuestras vidas están para siempre contigo. Y esa es nuestra gran esperanza, amado Señor. Ven por tu iglesia. Mientras tanto, nosotros seremos felices contigo. Trabajaremos por tu causa. Predicaremos el Evangelio. Daremos buen testimonio. Por sobre todas las cosas, solo te pedimos, Señor, que siempre tu presencia esté con nosotros. Porque si tú no estás con nosotros, no sirve en lo absoluto hacer algo, emprender algo, avanzar. La vida no tiene sentido sin ti, oh amado Señor. Te alabamos, te cantamos y escucharemos tu palabra atentamente. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. A ese Dios todopoderoso es al que vamos a cantar en este momento. Porque Él nos ha dado una orden, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y nosotros, como hijos suyos, demostrando que nuestros corazones le han creído, debemos obedecer. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y si son pocos, pues estemos dentro de aquellos que han decidido servir al Señor. Le cantamos a nuestro Padre Celestial. Lo invito a que ahí donde está podamos alabar al Señor. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y se
se cubrirá, como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No, no hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será, será, será Señor, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alabamos al Señor, exaltamos su nombre, porque Él nos ha dado el Evangelio para que nosotros lo prediquemos. Porque nosotros somos su pueblo, somos sus hijos. Y ese es un gran honor y un gran privilegio. Llevaremos la gloria de Dios a todas partes. Cantemos, mis queridos hermanos, esta hermosa canción que dice: somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Todos juntos, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Una vez más cantamos al Señor. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio
darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos tu amor, tu verdad. Anunciaremos tu amor y tu verdad, Señor. Te cantamos y te alabamos porque es nuestro deseo trabajar para ti. De todo nuestro corazón. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar, esclavos del pecado, libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén. Ese es nuestro anhelo, trabajar por el Señor. Dirijámonos, mi querido hermano, ante el Señor con una oración. Señor, estamos en este mundo, pero no somos parte de él. Estamos bajo el gobierno de un país, pero nosotros somos parte del tuyo, Señor, de tu reino. Tenemos cuerpos imperfectos, pero tendremos un día uno perfecto. Tú, Señor, te pedimos. Tú eres el Dios de toda gracia. Nos llamaste, Señor, a tu gloria. Por ello, queremos cantarte y alabarte. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó
a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén y amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén y amén. Amén, amén y amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Queremos saludarle con la paz del Señor. Sabemos que hay muchas personas que se están conectando a través de las redes sociales, de esta transmisión en vivo a través del Facebook. Y también queremos agradecer a las personas que se han dado cita esta mañana, como lo hemos puesto en la página de la iglesia. Vamos a tener ya nuestros cultos de forma presencial, siempre teniendo el cuidado de que si usted tiene algún tipo de dolencia o todavía está en la edad de riesgo, pues usted puede seguirnos a través de las redes sociales. En este momento, queridos hermanos, allí donde usted se encuentra y en casita, quisiéramos tener este tiempo que es un privilegio para los miembros de la iglesia, el tiempo de la ofrenda. En Primera de Crónicas capítulo 29, versículo 9, dice: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. El tiempo de la ofrenda, hermanos, aquellos que apartan un diezmo, una ofrenda para el Señor, tienen que hacerlo por las razones correctas. Y esta mañana por lo menos le vamos a dar dos razones. Uno,
porque todo lo que tenemos viene de Él y es por Él. Primera de Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice que todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten. Y el segundo motivo es porque el mismo Señor Jesucristo enseñó, es más bienaventurado dar que recibir. Es por eso que esta mañana le pedimos que si usted ha apartado este tiempo, esta ofrenda voluntaria para el Señor, usted puede depositarlo a través de una transferencia electrónica, y seguramente va a aparecer aquí en la pantalla el número de cuenta, y si usted necesita asistencia para hacer esta transferencia, puede comunicarse con uno de los pastores de la iglesia. También, si alguna persona necesita que uno de los líderes de la iglesia pueda ir a su casa para poder recoger la ofrenda y depositarla al alfolí, también se puede hacer de esa manera. Y también damos gracias porque sabemos que hay personas que en este momento ya están aquí congregándose. Y es por eso que en el lugar donde usted esté, vamos a tener este tiempo de oración para que el Señor bendiga lo que se va a recoger esta mañana. Oremos. Señor, queremos agradecerte por tus bendiciones, Señor, por tu provisión que nunca ha faltado sobre nuestra mesa, Señor. Y es por eso que con un corazón alegre, Señor, y en un sentido de adoración, queremos darte de lo mucho que tú nos das. Bendice, Señor, a cada persona en cada lugar que en este momento, Señor, tal vez está haciendo una transferencia electrónica o tal vez, Señor, de forma presencial va a depositar sus ofrendas. Son tuyas, Señor. Danos sabiduría para el correcto uso de ellas. Bendice, Señor, al dador alegre. Y gracias, Señor, porque esto lo hacemos de forma voluntaria y es un enorme privilegio para nosotros como iglesia adorarte con nuestros bienes. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar al Señor. Mientras nos disponemos a dar nuestras ofrendas, alabamos al Señor. Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que así que será, y el gran yo soy, me entrego. Gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que
que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Alabamos el nombre de nuestro Señor. Señor, estamos aquí delante de ti, prestos a recibir tu palabra, porque tu palabra es tan hermosa, nada hay como ella. Tu palabra es la única que nos puede guiar por el camino correcto, por la luz en este mundo lleno de oscuridad. Los versículos de tu palabra nos guían, nos protegen, nos cuidan, nos advierten. Y por ello, Señor, todos estamos aquí, atentos para escucharte. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy buenos días, apreciados hermanos, a los que están presentes y a los que nos están acompañando a través de las redes sociales. Para nosotros es un privilegio siempre poder compartir la palabra del Señor y salvando los obstáculos que vamos obteniendo en el camino, podemos estar confiados de que el Señor es nuestro estandarte, Él respalda su obra, su ministerio, y damos gracias a Dios por ese tiempo maravilloso de alabanza y adoración que estamos teniendo aquí en la Iglesia Cristo Rey. A nuestros amigos que están dentro de la iglesia, muchas bendiciones. A los que están viéndonos desde sus hogares y en otros países, les saludamos en el amor de Cristo y deseamos que puedan estar en todo momento conectados y que podamos darle el apoyo que ellos precisan a través de las plataformas como el Zoom y las redes sociales que nosotros tenemos. Quisiera invitarles por favor que abran su Biblia en el libro de Primera Tesalonicenses, el capítulo 1. Primera Tesalonicenses capítulo 1, y vamos a leer la palabra del Señor del versículo 1 al versículo 10, y hoy vamos a hablar acerca de las características de una iglesia ejemplar. Mientras usted está abriendo su Biblia y buscando Primera Tesalonicenses capítulo 1, déjenme decirles que la semana pasada estuve de viaje en un evento muy especial en el oriente boliviano. Estuvimos en el hermano departamento del Beni, concluyendo una etapa de enseñanza para 3 institutos bíblicos que se formaron en la ciudad de Trinidad, Guayaramerín y Riberalta. Y fue muy grato para nuestros ojos, y me imagino mucho más para el Señor, poder ver 31 hermanos que han terminado un programa de capacitación en el Centro de Capacitación Bíblica Pastoral en el Oriente Boliviano. Esta obra que se empezó hace 5 años atrás y con el respaldo de la Iglesia Cristo Rey, porque hemos ido en alguna oportunidad con algunos hermanos de la iglesia a apoyar esta obra, hoy está dando frutos, y creemos que los frutos más maravillosos no es la culminación del programa, sino que otras iglesias puedan estar establecidas. Por eso damos gracias a Dios y les pido que siempre oremos por nuestros hermanos, líderes, pastores y obreros que están en este departamento tan grande, tan hermoso y lleno de necesidades también. Desde allá me dijeron que ellos están atentos siempre a los servicios de la Iglesia Cristo Rey, así que para ellos también un cordial saludo desde Santa Cruz de la Sierra. La palabra del Señor en el libro de Primera Tesalonicenses capítulo 1, del 1 al 10, dice lo siguiente: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses
en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, haciendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual recibió de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué interesante cuando nosotros miramos la palabra del Señor y vemos que dentro de la enseñanza que el apóstol Pablo daba a las iglesias, él escribe a esta iglesia de una manera tradicional dentro de la introducción. Si ustedes se fijan, todas las cartas del apóstol Pablo tiene una descripción acerca de quién es el autor, en este caso Pablo, Silvano y Timoteo. Silvano es el mismo Silas que aparece en Hechos capítulo 17 y el contexto que nosotros encontramos para poder comprender esta carta justamente se basa en Hechos 17, cuando Pablo, predicando el evangelio, hizo que mucha gente pueda recibir con solicitud la palabra, e incluso muchos se convirtieron, pero resulta que un grupo de judíos a ultranza radicales empezaron a perseguir a los convertidos, e incluso Pablo tuvo que salir huyendo de ese lugar. Hubo persecución, pero también la palabra del Señor corrió de una manera extraordinaria. Ahora, los eruditos tachan la fecha de escritura entre el año 50 y 54 después de Cristo, y esto significa que esta es una de las cartas más antiguas del apóstol Pablo. Recordemos que una de las primeras fue el libro de Gálatas. Entonces, mirando este contexto y viendo todo lo que sucedió, la pregunta es: ¿cuál fue el propósito del apóstol Pablo al escribir esta carta? En primer lugar, era animar a los hermanos que habían recibido a que ellos puedan perseverar mediante la fe en Jesucristo en los tiempos de persecución. También refutar ciertas acusaciones falsas que había recibido el apóstol Pablo, porque sus detractores decían que los misioneros eran unos vividores y que se estaban aprovechando de los hermanos de Tesalonia, y también de que ellos habían predicado un evangelio falso. También escribió para corregir ciertas distorsiones con respecto a la comprensión que ellos tenían con respecto al trabajo y también a la falta de sometimiento a los dictámenes que tenían los líderes espirituales. Y finalmente, el propósito que él tenía era instruirlos con respecto a qué pasaría cuando Cristo venga con los hermanos que habían fallecido. Interrogantes que la tiene usted, que la tengo yo, y que siempre es bueno leer la Escritura para salir de las dudas que nosotros podamos tener. Pero en los primeros 10 versículos de esta carta nosotros podemos mirar cómo Pablo, el apóstol, hace una descripción rotunda de por qué él estaba agradecido de esta iglesia. Y la gratitud que él tenía básicamente era porque ellos tenían, en primer lugar, fe, amor, esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 3. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de nosotros, de ustedes en nuestras oraciones. Pablo era una persona que cuando predicaba el evangelio, él lo que hacía era testificar, pero adoptaba a la gente que entendía la palabra del Señor y oraba por ellos. Yo me imagino al apóstol Pablo intercediendo por cada una de las personas y lugares que él estuvo predicando, y en ese tiempo de intercesión específicamente
por los hermanos de la iglesia de Tesalónica, Pablo daba gracias a Dios y él mediante su oración traía a memoria esos gratos recuerdos que tenía con respecto a la iglesia de Tesalónica. Pero ¿cuáles eran los gratos recuerdos? Versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza. Cuando nosotros miramos estos tres conceptos que a Pablo le traían a la memoria y miraban que era una iglesia ejemplar, el amor, la esperanza y la fe, no solamente quedaban como conceptos estáticos, sino que Pablo decía la obra de vuestra fe, es decir, que era una fe en acción, no era una fe quieta, sino que era una fe que producía frutos, era una fe que transmitía obras y que esa obra era contagiosa. Hermanos, cuánta falta necesita la iglesia de Cristo en nuestros días, de que nosotros debemos de recordar de que nuestra fe no es simplemente conceptual o algo teórico, sino que debe ser encarnada en nuestra vida y debe de producir frutos. Santiago, por ejemplo, mencionaba que la fe sin obras es muerta y que es más fácil evidenciar a un creyente a través de sus acciones producidas por la fe en Jesucristo, y también se puede diferenciar a un creyente o a un falso creyente que solamente piensa en obras pero no tiene la fe genuina. Por eso la fe verdadera producirá obras, y ese es el ejemplo que la iglesia de Tesalónica nos estaba mostrando, que era una fe en acción, una fe que había producido arrepentimiento sincero. Es decir, cuando nosotros miramos en el versículo 9, esa fe en Jesucristo había hecho que los hermanos de Tesalónica dejen sus ídolos. Una fe que no solamente se producía en buenas acciones, sino también en abandonar estilos de vidas pecaminosos y que ofendían a la palabra de Dios. En un mundo tan controversial en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo, qué interesante es ver cómo la gente quiere aceptar el mensaje de salvación, pero cuando el evangelio mismo demanda un cambio de actitud, la gente no está dispuesta a abandonar un estilo de vida que contradice con la palabra de Dios. Esto, hermanos, es una evidencia de que hay una conversión que no ha sido genuina, porque cuando amamos al Señor Jesucristo y creemos genuinamente en Él, eso debe de traducirse en una acción que vaya hacia nuestros más íntimos principios y valores, y examinar y escudriñar nuestra vida para analizar si nuestro estilo de vida condice con una manera que la palabra del Señor demanda. No es fácil, pero es una lucha continua en que los creyentes debemos de participar. Pero también hablaba acerca del amor que era ejemplar que tenía esta iglesia. El apóstol decía un trabajo de su amor en Cristo Jesús. Hermanos, la palabra amor es muy fácil de pronunciarla, pero cuando cala en el corazón es cuando vemos el amor en la práctica. Y el amor tiene que ser intencional y tiene que producir un trabajo de nuestra parte. Hay mucha gente que habla acerca de un amor romántico, un amor ideal, pero en el caso del creyente, el amor debe ser evidenciado de manera práctica. Cuando decimos que amamos a Cristo, eso se tiene que traducir en amar también a la obra de Cristo. Y si usted dice que ama a Cristo, pero no ama a la iglesia, yo les puedo decir de que su comprensión del amor a Cristo está siendo limitado, porque ¿cómo puede despreciar a Jesucristo, a la obra de Cristo, a la iglesia de Jesucristo, a quien Cristo expresó un amor sacrificial por ella? Entonces, cuando nosotros decimos amor en trabajo, en acción, nos estamos refiriendo en también amar a lo que Cristo ama. Yo veo mucha gente por allá que dice: yo estoy enamorado de Dios, yo expreso amor a Dios, pero no quiero ir a la iglesia, porque los creyentes me han demostrado que son unos hipócritas, y empiezan a colocar adjetivos en contra de la iglesia de Jesucristo. Y si bien es cierto que no hay personas perfectas en la iglesia, pero ¿cómo podemos despreciar a alguien que Dios ama tanto y entregó su vida, que es la iglesia? ¿Cómo usted va a poder expresar su amor a través de los dones espirituales si usted no se congrega en la iglesia? Entonces ese trabajo en amor tiene que mover nuestras fibras íntimas y demostrar intencionalmente en que nuestro amor debe ser expresado de manera práctica.
El mismo versículo 3 también menciona sobre la constancia en soportar las situaciones, es decir, una esperanza continua y constante. Si usted examina la palabra constancia, el concepto es soportar pacientemente una carga pesada. Y eso era lo que tenían estos hermanos de la iglesia de Tesalónica. Ellos estaban viviendo en persecución. La situación de abandonar la idolatría por seguir al único Dios verdadero requería que ellos soporten la crítica de su contexto, de su sociedad, de sus amistades, pero también de que ellos estaban convencidos que lo hacían porque tenían una esperanza en Cristo. En este primer versículo, Pablo caracteriza a la iglesia como ejemplar por su fe, amor y la esperanza que ellos tenían. Hermano amado, antes de continuar en el siguiente concepto que quiero compartirles, quiero hacerle una pregunta para reflexionar. ¿Cómo está usted evidenciando de manera externa ese fruto de la fe, el amor y la esperanza en Jesucristo? A su alrededor hay gente que está evidenciando esto. Empecemos en nuestra propia familia, con la gente que está cerca. ¿Ven fe en nosotros? ¿Ve amor? ¿Saben que tenemos esperanza en medio de la tribulación que estamos viviendo? No caiga en la apatía, no caiga en la desesperanza y no alimente el odio o ser implacable a su alrededor, porque nuestra familia admira y ve todo lo que nosotros estamos haciendo. Y saliendo de ese grupo, ¿cómo está nuestro testimonio dentro de la gente que está a nuestro alrededor? Pero el apóstol Pablo también menciona que esta iglesia era ejemplar, por lo que enfatiza en el versículo 4, porque ellos fueron elegidos por Dios. La respuesta de los tesalonicenses a la predicación del Evangelio era una prueba incuestionable de su salvación. Ellos respondieron tan bien que aprendieron la palabra de verdad, la predicaron la palabra de verdad, abandonaron los ídolos que tenían que abandonar, pero también ellos sirvieron al Dios verdadero, que vamos a ver dentro de un momento. Ahora, el apóstol Pablo en el versículo 4 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Si hay algún tema que es controversial dentro de la Escritura, es justamente el tema de la elección. Porque hay muchas personas que dicen de que Dios escoge a algunos para perdición y a otros escoge para salvación. Y hay un grupo que dice que la elección también es una virtud del ser humano o una decisión del ser humano. Hay como una tensión muy fuerte en este concepto de la obra del Señor y la obra del hombre en el proceso de la salvación. Augusto Nicodemos, que ha sido un teólogo que está vigente todavía, hizo una explicación muy grande y para mí muy valedera al poder entender este concepto. Debemos de recordar en primer lugar de que la salvación es una obra netamente hecha por el Señor y que ningún hombre por sus buenas acciones puede llegar a ser salvo, porque no es por obra, sino es por la gracia del Señor. Pero por otro lado debemos de entender de que a través de la obra del Espíritu Santo que convence nuestro ser, nosotros recibimos la salvación y damos una respuesta. Entonces es Dios el que trabaja, pero hay una participación, dicen algunas personas, acerca del hombre. Cuando nosotros miramos el concepto de la elección, claramente se enseña en la Escritura. En Antiguo y Nuevo Testamento vemos muchos pasajes que Dios ha escogido a personas para la salvación. Pero por otro lado vemos de que Dios hace responsable al hombre y a cada uno de nosotros en confiar o en rechazar al Señor Jesucristo. Cuando uno mira Juan capítulo 3 y cuando uno mira Romanos capítulo 5, nosotros miramos de que hay una participación humana en aceptar, en recibir el mensaje o en rechazar a este mensaje maravilloso. Es difícil, y eso quiero que tengamos claro, es difícil entender el concepto de la elección divina. Pero si están los dos principios, la responsabilidad del hombre y también en supremacía la elección divina, yo me quedo con la explicación que dio el señor Augusto Nicodemos, que dice: si nosotros miramos estas dos tensiones y tratamos de graficarlas y nos recordamos en lo que es el álgebra,
podemos ver de que hay en álgebra las curvas, las parábolas, las hipérboles, y también hay una curva que es la asíntota. Y la asíntota tiene una característica de que bordea un eje y que tal vez no se chocan, pero van con una distancia tan similar, pero cuando uno las mira en el infinito es como si fuera una misma línea. Dicho ya no en términos matemáticos, sino como en términos prácticos, haga de cuenta que usted se está parando en las líneas de un riel. Donde usted se para firme ve una gran diferencia entre los dos, pero si mira la riel en el horizonte ve que se están juntando y es una sola línea. Yo me amparo en ese mismo principio de que de igual manera parece irreconciliable aquí en nuestra manera de entender el concepto de la elección divina y de la participación del hombre, pero solo vamos a comprender allá en la eternidad cómo es que Dios pudo hacer conciliar este principio. Pablo tenía muy claro este concepto y decían, ustedes son elegidos por Dios, pero ¿qué es lo que hizo que Pablo entienda sobre este principio? La evidencia a través de los frutos por la salvación, que son descritos más adelante. Por eso es ejemplar, y la verdad que nosotros como seres humanos no estamos capacitados para decir este es elegido y este no es elegido, porque los extremos de este concepto, un extremo haría de que nosotros dudásemos siempre de nuestra elección y estuviéramos sin seguridad de la salvación. Y por otro extremo nosotros agarraríamos y nos convertiríamos en jueces y en un grado superlativo superior de otras personas diciendo yo soy el elegido y él no es el elegido. ¿Para qué vamos a evangelizar? Como no sabemos si ellos son elegidos, no invirtamos tiempo en la evangelización, cuando la evangelización es un mandato. Cuando nosotros nos aferramos en ambos extremos, lo que podemos ocasionar es una falta de amor en la predicación del mandato que Dios nos da en la predicación del evangelio. Pero Pablo puede decir con veracidad, ustedes han sido elegidos porque veía en ellos el fruto de la salvación. Amados hermanos, también un ejemplo muy claro es que esta iglesia recibió un evangelio íntegro. Mire lo que dice el versículo 5. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben cuáles fuimos entre ustedes por amor a ustedes. Cuando miramos este mensaje recibido, fue un evangelio bien enseñado, pero no fue solamente palabras o un término conceptual, sino también fue a través de una aplicación práctica en 3 vías. En primer lugar, la manera como los predicadores estaban enseñando el mensaje. Pablo firmemente en esta carta argumenta que ellos no fueron vividores del evangelio. Lo que Pablo estaba diciendo, el mensaje ha sido respaldado por nuestras vidas. Y eso es importante que nosotros reconozcamos, hermanos, cuando hablamos de un evangelio íntegro, hablamos de una explicación correcta de lo que dice la Escritura acerca de las buenas obras, del buen mensaje de salvación, no por obras sino por la gracia de Dios. Pero también hablamos de que tiene que haber una actitud correcta en el predicador, el que lleva el mensaje, de no ser una persona que se aproveche del mensaje para usufructuar del mensaje. Cuestión que Pablo fue acusado, pero él desvirtuó a través de sus acciones. No fue también un evangelio conceptual, sino dice con poder del Espíritu Santo. Es decir, un mensaje que llegó al corazón, pero también llegó a la razón. No fue simplemente un mensaje emocional que movió las fibras íntimas de la gente a través de una manipulación psicológica, sino fue un mensaje que se hablaba directamente a través del Espíritu Santo, llegando al convencimiento al corazón del ser humano. Es que esta virtud de explicarlo bien el mensaje de salvación, más el llegar al corazón, no es una obra humana, porque nosotros podemos repetir como loros un mensaje, pero solo a través de la obra del Espíritu Santo puede llegar a que ese mensaje convierta un alma que está perdida.
Hermanos, para que podamos entender cuán importante fue para Pablo la confirmación de que los hermanos puedan entender el mensaje, que en el capítulo 3 de esta carta, Pablo envía a uno de sus colaboradores para que él pueda confirmar la salvación en los hermanos que habían recibido el mensaje. Mire lo que dice el capítulo 3 del 1 Tesalonicenses, versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos saben que para esto estamos puestos. Lo que Pablo hizo, recuerden lo que comentamos al comienzo, Hechos capítulo 17, Pablo predica en Tesalónica, hay conversión, pero los radicales no quisieron que Pablo siga ahí, entonces Pablo tuvo que huir, y en esa huida, llamémoslo así, Pablo envía un mensajero que es Timoteo, y me agrada con todo el corazón como Pablo describe a Timoteo: hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro. Qué gran descripción de alguien que trabaja codo a codo en el ministerio. ¿Y cuál fue el propósito de Timoteo? Confirmar en la fe. Prácticamente Timoteo fue con una obra, y la obra fue discipular a la iglesia que había crecido y había conocido el Evangelio. Hermano amado, qué importante es que cuando nosotros recibimos el mensaje tengamos esa labor de confirmación de los principios que el Evangelio nos establece, y la obra de discipulado es fundamental para establecer creyentes firmes en la fe. Hablando de discipulado, muy pronto, los días miércoles, iniciaremos nuestros cultos o nuestras reuniones de discipulado nuevamente, para que usted pueda confirmar y crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Preste atención a los anuncios y participe de esta hermosa reunión que vamos a tener a través del Zoom y las plataformas que tenemos a disposición. Pero Pablo, aparte de que él hablaba que era una iglesia ejemplar porque habían recibido un evangelio íntegro, Pablo también dijo que era ejemplar porque recibieron la palabra de Dios con gozo y seguían los buenos ejemplos a pesar de la persecución. Versículo 6, mire lo que dice, capítulo 1, versículo 6. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Prácticamente Pablo le dice, el cambio de comportamiento que ustedes tuvieron fue a causa de la recepción de la palabra del Señor, que le hicieron con muy buena actitud. Dicho sea de paso, hay mucha gente que recibe la palabra del Señor, pero no hay gozo en su corazón. Que recibe el mensaje de salvación, pero parecería que fuera una carga el hecho de conocer más acerca de la voluntad y de crecer en el Evangelio. Esta iglesia era ejemplar porque tuvo una gran actitud a pesar de que eran perseguidos. ¿Y saben qué? Ellos decidieron ver el ejemplo tan bueno que tenían en sus líderes, los misioneros que les predicaron, imitar ese ejemplo sabiendo que esos misioneros imitaban también el ejemplo del Señor Jesucristo. Cuando miramos este principio, esta iglesia estuvo dispuesta a romper sus parámetros establecidos y cambiar estilos de vida para ser imitadores de personas que eran probas delante de Dios. Si los misioneros no estaban dispuestos a imitar a Jesucristo, no valía la pena que la iglesia de Tesalónica los imite a estos misioneros. Pero por el buen testimonio que tuvieron delante de los receptores del Evangelio, ellos dijeron, vamos a imitar a estos hombres porque ellos imitan al Dios que nos predican. La coherencia en la predicación del Evangelio es fundamental para que podamos encaminar a creyentes, a que ellos puedan seguir el testimonio que da Dios en su palabra.
esa recepción con gozo fue una gran motivación, porque déjenme decirles, cuando el pueblo del Señor, cuando la iglesia recibe y es receptiva al mensaje de salvación, a la instrucción, es una motivación también para los que instruyen, dice la Escritura. Ahora, entendiendo esto, esta iglesia también se convirtió en ejemplar porque se convirtieron en ejemplos, en modelos para otras personas. Mira lo que dice el versículo 7. Dice, de tal manera que ustedes han sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¡Wow! Recibieron un buen ejemplo, adoptaron un buen modelo y ellos se convirtieron. Pero lo lindo es que ellos no jugaron a ser la iglesia perfecta y ser un ejemplo dentro de los hermanos. No estaban viviendo el placer de ser creyente en Iglesiolandia, llamémoslo así, o en esa tribu o en el gueto donde ellos estaban, en ese rebañito pequeño, sino que ellos se convirtieron y salieron del molde y se convirtieron en ejemplo a iglesias que estaban en otro lugar. Déjeme compartirle este principio. Cuando la iglesia del Señor brilla adentro, también tiene que estar dispuesta a brillar afuera. En el sentido de que Pablo, por ejemplo, dice a la iglesia de Colosa que debemos de comportarnos bien para con los de afuera, con los no creyentes. Pero cuando la iglesia de Cristo brilla adentro, brilla a los no creyentes y también alumbra a otras iglesias que están afuera y no participan dentro de su misma estructura. Porque el testimonio no se lo dice con palabras, sino con acciones. Y eso era lo que había hecho esta iglesia. Una de las evidencias más reveladoras de la verdadera espiritualidad de un creyente, aunque usted no lo crea, está en la forma de cómo administra su dinero. Aunque usted no lo crea, la manera como administra el dinero el creyente revela muchas cosas. Yo bien me recuerdo cuando vi un documental con respecto a la detención de un terrorista en el Perú, un terrorista de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, muy conocido en la década del 80. Cuando detectaron, después de un tiempo muy grande de persecución, cómo si la persona que estaba escondida en aquella casa realmente era Abimael Guzmán, los detectives, la policía peruana, lo que hizo fue hurgar la basura que tenía este hombre. Entonces, por un periodo de más de un mes, todos los días se disfrazaban los agentes investigadores e iban a sacar la basura como si ellos fueran recolectores de basura. Por un mes encontraron qué se alimentaba, qué compraba, qué medicamentos utilizaba y sacaron una radiografía de que realmente la persona que botaba los medicamentos o las cajitas de la medicina correspondían a una persona que tenía tal enfermedad que era la misma enfermedad de Abimael Guzmán. Al final lo lograron apresar y cuando le hicieron la entrevista a uno de los detectives dijeron: la manera que la gente gasta y en sus desperdicios podemos evidenciar la radiografía de cómo es la gente. De igual manera, el creyente, de la manera que invierte sus recursos y hace sus gastos, se evidencia el testimonio que está teniendo. Y miren por qué lo decimos esto, porque abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 8. El apóstol Pablo, cuando hablaba a la iglesia de Corinto en su segunda carta, en el capítulo 8, él tomaba el ejemplo de personas e iglesias que ofrendaban para el ministerio de Pablo. Y lo más hermoso en este sentido es que Pablo hace una mención acerca de estas iglesias. Capítulo 8 de 2 Corintios dice así: asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Recuerde que la iglesia de Tesalónica era ejemplo para las iglesias de Macedonia, de acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 1. Que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéremos el privilegio de participar en este servicio para los santos.
y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermanos, estas iglesias de Macedonia, escasas económicamente, pasando tiempo de tribulación, habían sido edificadas y su testimonio de la iglesia de Tesalónica le había permitido a ellos entender cuál era la manera, la forma y la actitud para dar para el crecimiento de la obra del Señor. Lo extraordinario de ello es que no se caracteriza la abundancia económica para el dar, porque dice que en su pobreza ellos se dieron, y tampoco se limita en lo económico, sino también se dieron a sí mismo para el Señor. Una iglesia que tiene esa actitud es una iglesia que ha sido bien enseñada a través de la palabra y el testimonio. ¿Y quiénes fueron los que incentivaron a que las iglesias de Macedonia puedan tener esta actitud? Pablo en 1 Tesalonicenses nos dice que el testimonio de esta iglesia cautivó a los demás. Amado hermano, qué interesante es cuando nosotros nos convertimos en modelos para los demás. No solamente lo hacemos en nuestra manera de vestir, de caminar, de hablar, sino también en nuestro estilo de vida. El creyente debe ser un ejemplo para la sociedad, pero también un ejemplo debemos ser para nosotros mismos, que seamos vidas inspiradoras para los demás. Yo sé que nosotros no somos perfectos, de hecho quien le habla no lo es, pero sí una cosa sé: a medida que vamos conociendo el Evangelio, conociendo la palabra, transformación debería ocurrir en nuestra vida. Déjese transformar por el mensaje del Evangelio y no se quede simplemente con sus límites, que muchas veces obedecen a taras mentales y no a principios de la palabra de Dios. Otro gran ejemplo que tenía esta iglesia en el versículo 8, y volvamos por favor a 1 Tesalonicenses capítulo 1, es que ellos eran personas que predicaban el mensaje de salvación. Versículo 8, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Prácticamente este elogio que le hace el apóstol Pablo, le decía: ustedes son predicadores de la palabra del Señor y lo están haciendo tan bien que yo no tengo necesidad de hacer nada porque ustedes están haciendo esta labor. Aunque esta es una exageración por parte del apóstol Pablo, pero era una evidencia, no era un galardón o un salamerío como decimos nosotros, sino porque ellos habían sido testigos de cómo esta iglesia había compartido el mensaje de salvación. Amado hermano, esto se convierte en un testimonio y un ejemplo para nosotros, en no quedarnos callados, en compartir ese mensaje que va a transformar vidas, así como nuestra vida, esperamos, ha sido transformada por Cristo Jesús. Y finalmente en el versículo 9, en los versículos 9 y 10 vemos otro gran ejemplo. Ellos habían experimentado una conversión verdadera al punto tal de que se alejaron de los ídolos. Versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al único Dios vivo y verdadero. Hermanos, este testimonio de una conversión verdadera se evidencia en el abandono de ídolos, y quiero decir que en aquella época los ídolos eran construidos a base de manos y se le daba adoración, pero hoy en día tenemos que recordar de que nosotros somos tendientes a idolatrar y podemos tener tal vez nuestra casa sin ninguna imagen, sin ningún ídolo, sin dar ninguna reverencia a algo físico, pero podemos tener conceptos muy idólatras en nuestra vida. Un candidato político, una ideología política puede convertirse en un ídolo para nosotros, y es bueno recordar esto en medio de una etapa preelectoral o electoral en la que estamos viviendo. Amada iglesia, no permita que un candidato o una ideología política se convierta en un ídolo para usted, desplazando sus principios y sus convicciones por Cristo Jesús, porque eso es pecado. Y lo digo con vehemencia y con seguridad,
seguridad, porque veo muchos creyentes repudiar partidos políticos por las redes sociales y dando su mensaje claramente a favor o en contra de un candidato, pero no lo hacen con ese mismo entusiasmo la predicación del Evangelio. Una santa llamada de atención para aquellos fanáticos políticos que no se ponen a pensar que nuestro mensaje no es testificar sobre un partido, sino que nuestro mensaje es llevar el mensaje glorioso del Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Esta iglesia de Tesalónica había entendido claramente el mensaje de salvación y estuvo dispuesto a rechazar aquellas viejas convicciones que los separaban del único Dios verdadero. Pero a su vez también la iglesia estuvo dispuesta no solamente a rechazar, sino a servir al único Dios verdadero. Es que tiene que haber una complementariedad en el sentido de un rechazo a la idolatría, pero también un servicio a aquel que es el único Dios que nos bendice. Todo eso provoca en nuestra vida una esperanza en Cristo Jesús. Amados hermanos, ahora podemos entender por qué la iglesia de Tesalónica, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo menciona, es un ejemplo para nosotros. Porque, repito, fue una iglesia que tenían fe, amor y esperanza, pero de manera práctica. Fue una iglesia que ellos estaban conscientes de su salvación y de su posición en Cristo a través de la elección que ellos tuvieron. Recibieron el Evangelio de manera íntegra, un buen mensaje, pero acompañado también de buenos predicadores que le daban testimonio, no solamente emociones, no solamente conceptos, sino vida a través de la obra del Espíritu Santo. También ellos recibieron la palabra con gozo y fueron imitadores de buenos ejemplos y se constituyeron en ejemplos para otros. Y finalmente ellos predicaban ese mensaje de salvación con entusiasmo, al punto tal de que todos reconocían su autoridad de esta iglesia, porque habían abandonado a los ídolos y habían seguido al único Dios verdadero en servicio. Una palabra que todos nosotros debemos de recordar: servir a Dios. Cuando miramos este pasaje, yo me pongo a pensar acerca de la necesidad de que nosotros como pastores de la iglesia, pero también como creyentes en Cristo Jesús, entendamos cómo es el proceso o cómo es la característica de un discípulo de Jesucristo. Discípulo que es usted, que soy yo, seguidor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en primer lugar, hermanos, recuerde que la fe debe estar presente en nosotros. Yo no puedo decir que creo si no tengo una fe real. Aumente la fe pidiéndole a Dios, haciendo la misma oración que los discípulos le hicieron: Señor, aumenta nuestra fe. Recuerde que un discípulo de Cristo se caracteriza por el amor. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro prójimo? A Dios que no vemos, pero a nuestro prójimo que vemos. En esto se ha manifestado el amor de Dios, hermanos, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese amor comprendido nos tiene que hacer amar aquello que Dios ama, y Dios ama a su creación también. Recuerde que debemos de tener una esperanza continua en el Señor. Como discípulos debemos caminar esperanzados. Hay tiempos difíciles, sí. Si Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, los tiempos difíciles también son sobre buenos y malos. Pero tengamos esperanza que aquel que prometió que iba a cuidar de las aves, ¿cómo no va a cuidar de usted? Siga esperando, siga confiando en el Señor. Recuerde sobre su salvación. Esa salvación bendita por la gracia de Dios. El discípulo de Cristo siempre se recuerda de eso, sabiendo que un Dios de amor le ha salvado con un propósito. No se olvide lo que usted era. Recuerde siempre lo que usted es y viva confiando en las promesas de lo que Dios le dice en su palabra que usted será. Recuerde ser ejemplo, reciba la palabra con gozo, no solamente para los suyos, sino que hay gente afuera que nos mira a nosotros, que se entusiasma y también se desanima. Seamos ejemplo para los de adentro y los de afuera. No se olvide de compartir la palabra del Señor a tiempo y afuera de tiempo. Dé testimonio genuino de su conversión y no se olvide de servir a Dios. Una iglesia ejemplar que nos motiva a que nosotros, la iglesia de Jesucristo, también seamos ejemplos para otro.
Antes de finalizar, hace un momento cantamos un coro que titula «Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna». Este coro está escrito o basado en las palabras del apóstol Pedro cuando terminaba su epístola, su primera epístola, en el capítulo 5, versículo 10, que dice: «Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca». El propósito de la iglesia es que en Cristo Jesús, a través de los tiempos difíciles, nosotros seamos perfeccionados, que nosotros seamos afirmados, establecidos en la fe y que nosotros seamos fuertes. Es mi oración que nosotros podamos alabar a ese Dios bendito y que para Él todo lo que haga esta iglesia sea para su honra y su gloria. Quiero invitar a mis hermanos del Ministerio de Alabanza que nos ayuden a cantar nuevamente esta canción, y usted, si está en su casa, cántela con el corazón, y si los que están acá presentes desean ponerse en pie, alabemos a nuestro Dios. Y mientras ellos pasan, permítanme terminar este tiempo maravilloso con una palabra de oración. Seamos ejemplos como la iglesia de Tesalónica lo fue para nosotros. Vamos a orar. Y así, en esa situación en la cual usted se encuentra, hemos hablado sobre este pasaje de la Escritura, y quiero animarles que si usted está estableciendo ídolos en el corazón, que de una vez destruya esos ídolos que hay. No permita en ningún sentido de que nada desplace su amor incondicional por nuestro Dios. Hermano, sirva a ese Dios verdadero. Yo le animo a que usted pueda conducirse en el Evangelio de una manera muy práctica, no teórica simplemente. Y recuerde que siendo ejemplos no es para nuestra gloria, sino para la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, una bendita palabra que nos inspira, nos confronta, nos anima, pero nos recuerda quién eres tú y quiénes somos nosotros. Cuánto te necesitamos, cuánto debemos de cambiar. Señor, te damos gracias porque los hermanos que estamos presentes y los que están en sus hogares y nos ven en otros lugares, hemos sido bendecidos por escuchar tu palabra, Señor. Dios bendito, ayúdanos porque te necesitamos. Queremos ser fortalecidos para ser ejemplos para tu honra y gloria, no solo a nuestra familia, sino a los que están a nuestro alrededor. Queremos ser enseñados para ser establecidos de tal manera de que nadie nos mueva, Señor, y que nuestra fe esté firme en tu palabra. Queremos darte la gloria, Señor, y por eso te damos gracias. Ayúdanos a cambiar, a dejar todo aquello que debemos de dejar, alejarnos del pecado, de la idolatría y acercarnos más a ti, porque entendemos de que solo contigo seremos verdaderamente libres. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a cantar este último coro. Y después del coro, el pastor Milton tiene unos anuncios para darnos. Que el Señor les bendiga. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna os
perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén y amén. Amén. Amén y amén. El domingo 14 de marzo. Este domingo 7 de marzo tenemos las elecciones, así que no vamos a poder reunir aquí. Pero sí, Dios mediante, el 14 de marzo ya estamos abriendo la iglesia para todas las personas que puedan congregarse. Hoy, gracias al Señor, estamos con un remanente de personas que han optado por estar aquí presentes y los hemos recibido con todo el corazón. De esa manera también invitamos a todos ya a partir del 14 de marzo estar con los cultos presenciales. Dios me los bendiga, hermanos. Estamos aquí dispuestos para poder ayudarle con los diferentes ministerios que tenemos en la iglesia.
Dios bendiga sus vidas.